Hola, hoy nos vamos a sumergir en la mente de una figura, bueno, realmente monumental del siglo XII, Moisés Maimónides, un erudito judío nacido allá en Córdoba, España, que fue médico, fue filósofo y un verdadero, un puente intelectual entre distintas culturas. Imagínense, vivió el exilio, terminó siendo médico de la corte en Egipto, una vida intensa, sin duda. Y hoy le vamos a entrar a su obra quizá más influyente, la famosa Guía de los Perplejos, originalmente escrita en árabe, fíjense, y dirigida a un discípulo que andaba medio confundido. Sí, como muchos en esa época, ¿no? Atrapado entre dos mundos. Exacto. Por un lado su fe, la Torá, la tradición, y por otro lado, pues, la filosofía que estaba descubriendo, sobre todo Aristóteles, que a veces parecía chocar con la revelación. Y la guía buscaba justo eso, tender un puente, ayudar a navegar esa tensión. Entonces, nuestra meta hoy, usando fragmentos de la guía, es como desentrañar algunas ideas clave de Maimónides. Ideas que a veces sorprenden, cómo leer esos textos sagrados que parecen decir cosas raras. ¿Cómo podemos siquiera hablar de Dios? ¿El mundo se creó o siempre estuvo ahí? ¿Qué onda con los mandamientos? Básicamente, entender cómo intentó este hombre reconciliar fe y razón, algo que, bueno, sigue siendo relevante hoy en día. Pues empecemos por algo que seguro confundía mucho a su discípulo, y quizá nosotros también. La Biblia a veces usa un lenguaje superfísico para Dios. Dice que ve, oye, baja, hasta que el ser humano fue creado a su imagen. Si Maimónides creía en un Dios totalmente incorpóreo, ¿cómo le hizo con estas descripciones? Suenan muy humanas. Sí, muy antropomórficas. Y aquí Maimónides es bastante directo, incluso radical en su enfoque. Insiste, no podemos tomar esas descripciones al pie de la letra, de ninguna manera. Argumenta que la escritura tiene que usar un lenguaje alegórico, metafórico, para hablar de realidades que simplemente escapan a nuestra comprensión directa. Tiene una imagen muy gráfica para esto, ¿sabes? Compara las palabras literales con filigrana de plata. Ah, qué bonito. Sí, algo hermoso por fuera, pero que oculta lo realmente valioso, el significado profundo. Las manzanas de oro, dice él. Manzanas de oro. Me gusta. Y tomemos el ejemplo de la imagen de Dios, Selem en hebreo, del Génesis. Maimónides dice, olvídense de la forma física. Sería absurdo. No. Selem se refiere a lo que nos hace humanos, lo que nos distingue, nuestra capacidad intelectual, la razón. Eso es lo que, muy lejanamente, nos asemeja a Dios, que es intelecto puro. Entiendo. Y los verbos. Eso de que Dios desciende, se sienta. Lo mismo, pura metáfora. Cuando dice que Dios descendió, Yarad, al Sinaí, no es que bajara del cielo. De hecho, Maimónides elogia mucho a un traductor antiguo, Ónkelos, que tradujo la Torá al arameo. Ajá. Ónkelos sistemáticamente cambiaba esos verbos. En lugar de descendió, ponía se manifestó. Ah, claro. Y Maimónides retoma eso. Interpreta descender, sentarse, estar de pie como expresiones de la presencia divina, la Shekinah, o de la ejecución de su voluntad, o de la revelación misma. Es lenguaje adaptado a nosotros. Vale. Entiendo la idea de la alegoría. Pero suena un poco arriesgado, ¿no? Si el lenguaje sagrado se puede malinterpretar tan fácil y necesita como que esta clave filosófica, ¿no había peligro de que la gente se perdiera? ¿O que dijera, no, esto es demasiado complicado para mí? El argumento es que, bueno, las verdades metafísicas profundas son difíciles. Punto. Intentar explicarlas de forma abstracta, directa, sin metáforas, probablemente sería todavía más incomprensible para la mayoría. Como intentar explicar física cuántica sin saber sumar. Exacto. La alegoría, dice él, funciona en dos niveles. El literal enseña moralidad, mejora la sociedad, es útil para todos. Pero para quien busca más, para el preparado, esconde un sentido profundo que lleva a la verdad filosófica. Por eso insiste tanto en una preparación intelectual, gradual y rigurosa. Lógica, matemáticas, ciencias naturales y solo después la metafísica. No empezar por el final. Claro, lanzarse a lo más complejo sin bases es peligroso. Lo compara con alimentar a un bebé con pan de trigo, carne y vino. Fuerte imagen. Por eso llama a estos temas misterios, sodot,
secretos de la ley, Sitré Torah, no por capricho, sino porque requieren madurez para entenderse bien. Ok. Aceptamos el lenguaje figurado. Pero eso nos lleva a otra cosa. Si quitamos todo lo humanoide, sin cuerpo, sin movimiento, sin emociones como las nuestras, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos decir de Dios? Maimónides parece muy cauteloso. Casi no quiere atribuirle cualidades positivas. Exacto. Y aquí es donde da otro giro, bastante fuerte respecto a cómo solemos hablar de Dios. Argumenta con mucha fuerza contra los atributos positivos esenciales. O sea, se opone a decir que Dios es sabio, es poderoso, es viviente, si entendemos eso como cualidades separadas, añadidas a su esencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque eso implicaría que Dios está compuesto, como si fuera su esencia plus, su sabiduría plus, su poder. Y eso contradice su unidad, su simplicidad absoluta. Para Maimónides, Dios es simple de una forma radical. Su ser, su conocimiento, su vida, son una y la misma cosa, idéntica, incomprensible para nosotros en su totalidad. Analiza los tipos de cualidades que damos a las cosas creadas, intelectuales, físicas, afectivas, y dice, ninguna de esas, como las entendemos, aplica a Dios. Pero entonces, si no podemos decir lo que Dios es, ¿cómo nos relacionamos con Él? ¿Cómo lo conocemos? Nos quedamos callados. Pura abstracción. Bueno, no exactamente en silencio, pero sí exige un camino intelectual más austero, digamos. La propuesta de Maimónides es la famosa vía negativa, la teología negativa. Negar cosas. Sí. Sostiene que nos acercamos más a entender la verdadera naturaleza de Dios, diciendo lo que Él no es. Cada atributo que negamos no es corpóreo, no es ignorante, no cambia, no tiene partes, no tiene pasiones, nos ayuda a quitar ideas erróneas, nos ayuda a delimitar su singularidad, su diferencia total con todo lo creado. Al negar los límites de lo creado, la mente se eleva a una idea más pura de su perfección. Interesante. ¿Y hay otra forma aparte de negar? Sí, claro. Lo conocemos también a través de sus acciones en el universo. ¿Recuerdas que Moisés pidió ver la gloria de Dios? Maimónides interpreta que lo que se le mostró fue la creación misma, el orden del cosmos. Observar la sabiduría en la naturaleza es una forma de conocer al Creador. Ver la obra para entender al artista, digamos. Algo así. Y finalmente está el nombre más sagrado, el tetragramatón, Yod, Hei, Vav, Hei. Maimónides dice que este nombre, a diferencia de otros como misericordioso o juez, que vienen de sus acciones, Ajá. el tetragramatón apunta a la existencia necesaria y absoluta de Dios. Se relaciona con la respuesta a Moisés, Elle Asher Elle, yo soy el que soy, la pura existencia que se sostiene a sí misma. Entiendo. Eso sí, critica durísimo usar nombres divinos para magia o amuletos, lo ve como superstición pura y dura. Tiene sentido dentro de su esquema racional. Ok, ya ajustamos cómo leer la escritura y cómo pensar en Dios. ¿Y el universo? La pregunta del millón. ¿Creado o eterno? Este es un punto central en la guía, sí. Maimónides defiende con uñas y dientes la doctrina bíblica, creación ex nihilo. De la nada. Exacto, que Dios creó el universo de la nada por un acto de voluntad. Conocía bien las otras ideas, La de Platón, con una materia eterna que Dios ordena, y sobre todo la de Aristóteles, que decía que el universo es eterno, sin principio ni fin. Y Aristóteles era, bueno, el jefe de los filósofos para Maimónides. Le tenía mucho respeto. Muchísimo, pero en esto difiere. Sostiene que las pruebas de Aristóteles sobre la eternidad no son demostraciones lógicas irrefutables, son argumentos basados en cómo funciona el universo ahora. ¿Y cuál es el problema con eso? Ahí está la clave. Maimónides dice, las leyes naturales que vemos hoy, causa-efecto, movimiento, etc., rigen el universo ya formado, pero no podemos asumir que esas mismas leyes aplicaran antes de la creación o en el momento mismo de la creación. Ese fue un evento único. Como decir que las leyes de un adulto explican cómo se formó el embrión. Justo ese es su ejemplo.
No puedes inferir las propiedades del inicio a partir del estado final. Es un salto lógico. Por lo tanto, la creación por voluntad divina sigue siendo racionalmente posible y para él es lo que enseña la Torá. ¿Y una vez creado, el universo sigue para siempre? Él cree que sí, que es indestructible, basándose en la Biblia. Pero aquí hace una aclaración fascinante sobre las profecías apocalípticas. ¿Ah, sí? El sol oscuro, las estrellas cayendo. Exacto. Maimónides dice, eso es metáfora pura. No es el fin del cosmos literal. Son imágenes poderosas para describir catástrofes históricas. La caída de un imperio, una derrota militar terrible, un desastre social que sacude todo. O sea, la caída de Babilonia se describe con lenguaje cósmico, pero el cielo no se cayó. Claro, el universo físico siguió igual. Es lenguaje simbólico para eventos humanos tremendos. Y dentro de este universo creado con leyes estables, los milagros son posibles. Como intervenciones divinas, sí, pero excepcionales y temporales. No cambian la naturaleza de las cosas para siempre. Esa lectura de las profecías como metáforas políticas es bastante moderna, ¿no? Muy interesante. Siguiendo con la creación, ¿dónde quedan los ángeles y la profecía? ¿Son seres con alitas? No olvídate de las alas y las arpas. Para Maimónides, los ángeles son fundamentalmente inteligencias puras, seres sin cuerpo. A veces los identifica con las fuerzas naturales que Dios usa para gobernar el mundo, el calor, el movimiento, como intermediarios. Y también, siguiendo un poco la cosmología de su época, piensa que las esferas celestes, los planetas y estrellas, son seres vivos inteligentes. ¿Vivos? ¿Los planetas? Sí, movidos por un deseo intelectual de imitar la perfección de Dios o de la inteligencia superior que los rige. Son parte de la jerarquía cósmica. ¡Wow! ¿Y la profecía? ¿Cómo funciona? Tampoco es algo mágico o irracional para él. Es una emanación del intelecto divino. Fluye a través de algo que llama el intelecto activo, una especie de inteligencia cósmica, e ilumina primero la razón del profeta y luego su imaginación. Por eso, para ser profeta se necesita no solo ser muy bueno moralmente, sino también tener una inteligencia súper desarrollada y una imaginación potente pero ordenada. O sea, no cualquiera. No cualquiera. Hay grados. El nivel top es Moisés, que recibió todo directo al intelecto, sin imágenes. Otros profetas reciben mensajes en sueños, visiones alegóricas o hacen actos simbólicos en la visión, que luego tienen que interpretar. Es todo un sistema muy intelectual, muy racional. Pero esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del sufrimiento. Si el universo es creación de un Dios bueno e inteligente, y hay providencia, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué tanto dolor? Maimónides le entra a esto con Job, ¿verdad? Sí, totalmente. El problema del mal y la providencia es clave en la última parte de la guía, y Job es su gran ejemplo. Rechaza varias ideas comunes. No acepta la de Aristóteles de que Dios solo se ocupa de lo general, no de cada individuo. Tampoco la de algunos teólogos musulmanes de su tiempo, los Ashariya, que decían que todo estaba súper predeterminado por Dios. Eso haría incomprensible el mal y la libertad. ¿Y entonces cuál es su postura? Es más matizada. Y de nuevo, fíjate, vincula la providencia con el intelecto. Sostiene que la providencia divina sí llega a cada persona, pero no igual para todos. La intensidad de la providencia que recibes es proporcional a tu desarrollo intelectual y moral. A ver, ¿cómo? Cuanto más cultivas tu razón, entiendes la verdad sobre Dios y el mundo y vives virtuosamente, más te conectas con ese flujo del intelecto divino. Y por tanto, más protegido estás por la providencia, menos expuesto al azar, digamos. Eso es fuerte. ¿Y el sufrimiento entonces de dónde viene? Identifica 3 fuentes principales. 1. Los males de nuestra naturaleza material. Enfermedades, desastres, la muerte. Somos finitos. 2. Los males que nos hacemos unos a otros. Guerras, injusticia, opresión, que vienen de la ignorancia y las pasiones descontroladas. Y 3. Los males que uno se causa a sí mismo por malas decisiones o vicios. Job, en su lectura, sufre sin entender, pero al final alcanza un conocimiento más profundo de Dios y del universo. Y eso le da paz, le permite trascender su dolor.
El conocimiento verdadero es el mayor consuelo. Esa idea de que la providencia dependa del intelecto, ¡wow! Da para pensar, quizá un poco dura para quien no es filósofo. Pero bueno, hablemos de la ley. Maimónides no solo era filósofo, era un jurista clave. Escribió el Mishneh Torah. En la guía, ¿cómo explica el propósito de tantos mandamientos? Son solo reglas. Para nada son solo reglas. Tienen una razón profundísima y, para él, fundamentalmente racional. Sostiene que toda la ley, la Torá, tiene un doble propósito general. 1. El bienestar del alma. 2. El bienestar del cuerpo. Alma y cuerpo. ¿Cómo? El bienestar del alma se logra enseñando creencias verdaderas. Dios existe, es uno, incorpóreo, creó el mundo. Y quitando creencias falsas, idolatría, superstición. El bienestar del cuerpo se logra promoviendo un orden social justo, seguridad, paz y fomentando la virtud moral en las personas. Controlar impulsos, ser honesto, compasivo. Insiste, ningún mandamiento es arbitrario. Todos tienen una finalidad, aunque a veces sea difícil verla o estuviera ligada a contextos históricos que él intenta descifrar. ¿Puedes dar ejemplos? Muchísimos. Las leyes contra la idolatría, que son centrales, buscan eliminar prácticas que él veía como dañinas, asociadas a la astrología, la magia. El Shabbat, además de recordar la creación, da descanso físico y mental, tiempo para estudiar. Las fiestas judías educan historia, unen comunidad, fomentan la gratitud, espíritu. Las leyes de comida kashrut, dice él, tienen beneficios de salud, pero sobre todo ayudan a cultivar el autocontrol ante los apetitos. ¿El autocontrol? ¿Sí? Las prohibiciones sexuales buscan moderar la lujuria, incluso los sacrificios de animales en el templo. Que suenan tan antiguos. Sí, él los ve casi como una concesión a las costumbres de la época, para redirigir el culto hacia el Dios verdadero, pero están súper regulados, limitados, y se les da un significado simbólico, arrepentimiento, gratitud. La ley es una pedagogía divina para perfeccionarnos. Fascinante ver esa búsqueda de razón hasta en lo ritual. Entonces, si juntamos todo, filosofía, teología, la ley, ¿cuál es la meta final? ¿A qué debemos aspirar como humanos según la guía? Maimónides es clarísimo aquí. Describe 4 tipos de perfección que la gente busca. La primera, la de las posesiones. Riqueza, estatus, la descarta rápido. Es externa, superficial, valor imaginario. La segunda, la perfección del cuerpo. Salud, fuerza, belleza. Es útil, dice, como medio, pero no es el fin. Ok. La tercera, la perfección moral. Ser justo, valiente, generoso. Muy importante, necesaria para vivir bien juntos y solos. Pero la ve como preparatoria, un medio para algo más alto. ¿Y cuál es esa cuarta, la más alta? La cuarta perfección, la verdadera meta de la existencia humana, es la perfección intelectual. ¿Qué significa eso exactamente? Significa desarrollar al máximo nuestra capacidad de razonar, adquirir conocimientos verdaderos, especialmente sobre metafísica, entender cómo es el universo, las inteligencias y, sobre todo, alcanzar la comprensión más profunda posible sobre Dios, su unidad, su naturaleza, cómo gobierna el mundo. Para explicarlo, usa una parábola famosa, la del palacio del rey. A ver. Mucha gente está fuera del palacio, ni lo busca, los ignorantes. Otros llegan a los muros, dan vueltas buscando entrar, los que cumplen la ley literal, sin entenderla a fondo. Otros entran a los patios, a las antecámaras, los que estudian ciencias, lógica, incluso algo de metafísica, pero solo unos pocos, los que se dedican al estudio más profundo y conocen de verdad a Dios, logran entrar en la cámara interior donde reside el rey. Alcanzan la máxima cercanía posible. Estar con el rey. Esa perfección intelectual es lo que nos define, nos da dignidad y, según él, es la base para la inmortalidad del alma. Y ojo, no es solo saber cosas abstractas. Idealmente, este conocimiento te transforma, te lleva a imitar los atributos de acción de Dios, practicar la bondad, la justicia, la rectitud, aquí, en la tierra. Entonces, resumiendo un poco,
La guía de los perplejos es como un mapa increíble que nos ofrece una vía para no tener que escoger entre fe y razón, sino como integrarlas, ¿no? Exacto. Nos enseña a leer la tradición con otros ojos, a buscar el oro detrás de la filigrana, a limpiar nuestra idea de Dios usando la cabeza para acercarnos a Él, y a ver la ley no como reglas porque sí, sino como una guía práctica diseñada para que crezcamos, como sociedad y como personas, culminando en nuestra capacidad de entender. Justamente. Es una invitación a un viaje intelectual y espiritual muy exigente, sí, pero también muy enriquecedor. Maimónides nos muestra que el mismo esfuerzo por comprender, por usar esa razón que nos hace humanos, es ya una forma altísima de servicio a Dios. Su legado es un recordatorio potente. La fe profunda no tiene por qué tenerle miedo a la razón. Al contrario, pueden caminar juntas buscando la verdad. Y nos deja con una idea picando. Maimónides conectó muy directamente la providencia, esa guía divina en la vida, con qué tan conectada intelectualmente estaba la persona con Dios a través del conocimiento. Si traemos esa idea, aunque sea como provocación, a nuestro mundo de hoy, saturado de información pero quizá corto de reflexión profunda sobre las grandes preguntas. Sí. ¿Qué podríamos pensar? ¿Será que la calidad de nuestra conexión con lo trascendente o la forma en que sentimos sentido y guía depende al menos en parte de cuánto nos esforcemos de verdad por entender? ¿Por buscar esa perfección intelectual de la que hablaba Maimónides? Ahí se queda esa pregunta, flotando. Con eso terminamos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este clavado a la guía de Maimónides.